Queremos retomar el libro de Habacuc y tomaremos el capítulo 3, pero antes vamos a hacer un recordatorio sobre capítulo 1, muy rápido, capítulo 2, en lo que compartimos en el último tiempo. Número 1, pueden tomar asiento los hermanos que están de pie. Cuando leemos el versículo 20 del capítulo 2, mire lo que dice. Pero el Señor está, ¿a dónde? En su santo templo. Punto y coma. Si el Señor está ahí en su santo templo, lo único que queda es un mensaje para toda la tierra. Calle delante de Él, delante del Señor. Dice toda la tierra. Así termina Habacuc después de recibir la respuesta de Dios. En el capítulo 1, cuando retomamos el libro de Habacuc, tenemos la oración de un hombre con una gran carga por su pueblo, por la vida espiritual de su pueblo. Y Habacuc ve a su pueblo, por así decirlo, sacando a Dios de ellos mismos. Hoy vivimos una sociedad donde la sociedad le ha dicho a Dios, Dios no nos hace falta, nosotros podemos vivir sin Dios, podemos gobernar nuestra vida sin Dios. Usted habla con personas y le dicen, yo vivo mi vida, cada uno vive su vida y no hace falta de que Dios tome un lugar en nuestra vida. Así piensan muchas personas. Y justamente Judá, que es el pueblo a quien hace referencia a Habacuc, había sacado a Dios. Y se han vuelto al pecado, se han vuelto a una vida desordenada, corrupta. Habían perdido la motivación por Dios, no había temor de Dios. Habacuc es testigo de toda la violencia que hay en ese tiempo, en su época. Y entonces Habacuc lo único que recurre es orar a Dios. Dios, haz algo, por favor. Dios, necesitamos que tú juzgues, que hagas un juicio. Pero Habacuc está en una posición donde él no ve respuesta de Dios. Entonces habíamos hablado de que ¿cuántas veces usted y yo oramos sin respuesta? Aparentemente sin respuesta. Y quizás usted ha dicho, está orando y nada sucede. He pedido una y otra vez, nada sucede. Y algunos llegan a decir, Dios, yo no le intereso a Dios. Mi familia no le interesa a Dios. A Dios no le importa nada de lo que está pasando. Y mucha gente dice, no vale la pena seguir creyendo en Dios. Ese no era el problema de Habacuc. Habacuc tiene una firme convicción de Dios. Él no tiene crisis de fe. Él está bien convencido de Dios. Lo que sucede es que él está esperando una respuesta que no ocurre en su momento que él pretende. Y entonces llega el momento en que Dios le responde. Y la respuesta de Dios es una respuesta de juicio. Por supuesto, Dios siempre responde con juicio por causa del pecado. Entonces estuvimos hablando de que los juicios de Dios son justos. No ha habido un juicio que Dios haya hecho que uno diga, Dios se equivocó o se le pasó la mano. A Dios nunca se le pasará su mano. Tal vez usted sí,
Tal vez usted en su historia diga, en algún momento yo castigué a mi hijo, a mi hijo, y se me pasó la mano. Y lo he herido. Lo dejé con una raíz de amargura. Lo dejé completamente hasta con alguna discapacidad física. Así ha pasado. Padres que han abusado de la disciplina con los hijos. O sea que sus juicios no han sido justos, ni la manera correcta. Pero cuando se habla de Dios, todos sus juicios han sido correctos en la historia. Desde Génesis 3, que Dios dijo, lo siento, Adán, no puedes seguir viviendo en mi jardín. Así que, tarjeta roja, y fue expulsado el hombre del Edén. ¿Fue justo Dios? Sí. Pero ese juicio de Dios a la vez era el inicio de una restauración para su creación. Y estamos en ese proceso hoy, en ese proceso de restauración de toda la historia, no suya y mía, la historia de Dios. ¿Cuándo termina la historia de Dios? En su segunda venida. Dios va a poner fin y va a establecer ahora sí lo que Él siempre quiso. Y Dios va a terminar. Así termina Apocalipsis. Una nueva creación, un nuevo disfrute otra vez, como lo fue en el principio. Hacia eso lleva Dios todas las cosas. Pero volviendo, Habacuc recibe una respuesta muy dura. Dios le dice, mira, Habacuc, tengo planes y voy a castigar a Judá. Y por eso Dios está detrás del levantamiento de un imperio, llámese Babilonia. Y Babilonia va a ser la mano de Dios para castigar a Judá. No para destruir a Judá, para castigarle. No va a ser para aniquilar a Judá, va a ser para castigarle muy fuerte. Cuando usted y yo conocemos la historia bíblica, ese castigo iba a durar 70 años. Sí, si usted es un estudiante de la Biblia, el cautiverio duró 70 años. Dios dijo, por 70 años mi pueblo vivirá en tierra extraña, cautivo, puedo decirle oprimido. Pero Dios dice, después de aquellos días, hablando los 70 años, Dios dice, voy a volver a restaurar a mi pueblo. O sea, Dios disciplina con un fin de corrección, con un fin de restauración. Y usted y yo, mis hermanos, no podemos cambiarlo. Si usted castiga a su hijo, debe ser un medio para producir un cambio, una restauración y nunca una destrucción de su hijo. Ese tiene que ser el fin de toda disciplina. Y en cuanto a Dios tenía un fin así. Y Habacuc no entiende mucho por qué una nación o un imperio más cruel, más abominable, más pecador, sea el que Dios utilice para castigarles. Pero así es Dios. Dios nos disciplinará, hermanos, a través de lo que Él quiera usar para disciplinarnos. Y a veces los hombres impíos han sido usados para castigar al pueblo de Dios, aunque quizás a veces no lo queramos aceptar. Y entonces Habacuc, lo único que le queda es seguir creyendo en ese Dios. Y por eso hablamos de un pasaje bíblico en el libro de Habacuc predominante, donde dice, mas el justo por la fe vivirá. Lo único que hace posible, hermanos, es ver toda la maldad en el mundo, lo que está sucediendo. No es para olvidarse de Dios, más bien para sostenerse en fe. Y ese es el justo que vive por fe. ¿En qué? ¿En cuál fe? En la fe, sabiendo que lo que Dios hace, Dios sabe por qué lo hace y Dios lo hace todo bien. Y por eso, para Habacuc, Dios tenía el control de todo lo que estaba pasando. Y aunque Habacuc no lo trata de entender en su momento, lo llega a aceptar. Mis hermanos, fe es aceptar la voluntad de Dios. Eso es fe. Fe es creer de lo que Dios hace está bien. No lo entendemos.
Ni tenemos que entenderlo. Usted no tiene que entender a Dios, solo aceptar lo que Dios establece. La gente que pretende entender a Dios se frustra, nunca lo va a entender. Más que Dios tiene a veces maneras de obrar un poco misteriosas, donde a veces los hombres no entienden, pero Dios siempre está obrando, nunca ha dejado de obrar. Nosotros a veces creemos que son los hombres los que están haciendo las cosas. Cuando vemos un gobierno haciendo tal cosa, pensamos que son la gente. No, Dios está detrás de todo lo que está pasando en el mundo. Y si algo Habacuc tiene una convicción, es que su Dios, él le llama así, Dios mío. Mi Dios es santo. Y la santidad que habla Habacuc no es muchas veces la santidad que a veces nosotros nos imaginamos que es santidad. Para mucha gente santidad es tenerle miedo a Dios. Eso significa santidad. Santidad significa de que qué susto, de que qué miedo. Por supuesto, es una creencia religiosa, pero no es así la santidad de Dios. La santidad de Dios es una santidad de su carácter, donde dice la Biblia que Dios nunca cambia. Dice la Biblia que Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Dice la Biblia que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra nunca pasará. Santidad significa que Dios permanece siempre siendo el mismo. No hay variación en su carácter de nada. Nosotros no, nosotros somos todo lo contrario. Podemos tener media hora de santidad, haciendo lo correcto, y media hora después dejar la santidad y estar hablando una mala palabra, ofendiendo a alguien, no pagando una cuenta, ofendiendo a alguien. Ya, se le cayó su santidad. O sea, su santidad le duró muy poco. La santidad de Dios permanece siempre y es una manifestación de su carácter. Así es Dios. Dios no tiene variación de nada. Dios no cambia. Nosotros, lamentablemente, por la consecuencia del pecado, sí cambiamos nuestra personalidad. Nuestro temperamento está divagando muchas veces. Y usted a veces ve a su hijo muy santo y a veces usted lo ve como... Bueno, no voy a decir esa frase, es muy fuerte. Pero usted no lo ve de la manera correcta. Y usted dice, ¿y qué pasó con la santidad de ese hermano? Si ayer estaba en el culto y hasta habló en lenguas y estaba ahí alabando a Dios, y ahora, por favor. Esos somos los hombres, los seres humanos. Dios no es así. Y la santidad de Dios es esa compostura de que no hay variación nunca. O sea, cuando Dios dice no, es no. Cuando Dios establece su voluntad, nadie la puede cambiar. Es un Dios soberano. Es más, no hay nada que sea tan soberano como Dios. Él es quien rige las cosas como Él quiere regirlas. Y si usted está en Cristo, ¿sabe por qué fue? Porque Dios quiso. ¿Sabe por qué usted está en Cristo? Bueno, Jeremías lo dice así: me persuadiste a tal punto que no pude decirte que no. No se le puede decir no a Dios. A tal punto que tuve que arrepentirme, tuve que confesar mi pecado, y por eso estoy en Cristo. Dios intervino a favor nuestro. Los religiosos no. Los religiosos definen qué religión tienen, y por eso son variantes de religión. Pueden pasar una época en una religión, no importa cuál, y luego prueban otra, y luego prueban otra. No, no es así. Pero llega un momento, cuando leímos el versículo 20, que a Habacuc no le queda más que guardar silencio. Yo no sé a usted, hermano, si usted que ya es adulto hoy, si cuando usted tuvo que sentarse a la par de su papá y su papá iba a hablar, usted lo único que hacía era quedarse callado. Usted no tenía derecho a decir nada. Papá está hablando y usted mejor calladito. Hoy no. Hoy los papás guardan silencio y los hijos son los que hablan. Los hijos están diciéndole al papá qué hacer. Los hijos están poniendo las direcciones hoy. No hay silencio.
los papás están guardando silencio hoy. Es al revés. Dios, cuando Dios habla, solo nos queda tener silencio. Lo que Dios dice está bien. Lo que Dios dice es lo correcto. Lo que Dios dice, ni siquiera tengo que dudar de lo que Dios dice. Si Dios lo dice, está bien. Fe es creer lo que Dios dice sin tener nada que pelear contra Dios. ¿Por qué? Nada. Lo que Dios dice es, será, siempre será. Por eso, otra vez, su palabra siempre permanece siendo fiel. Y por ello los padres deberían de retomar el lugar como cabezas de hogar y tener una dirección sabia para su casa. Donde los hijos puedan ver un padre temeroso de Dios. Los hijos puedan ver que su papá busca de Dios, que es flexible hacia Dios. Y entonces cuando papá habla, no queda más que guardar silencio y escucharle. Pero hoy un hijo le haría un reclamo a su papá. Papá, ¿por qué quieres que ore si tú no oras? Papá, ¿por qué quieres que vaya a la iglesia si tú no vas? Papá, ¿por qué me pides que lea la Biblia si tú no la lees? Papá, ¿por qué me pides que no hable malas palabras si tú... Por favor, papi, escuche. Tenemos que tener convicciones en nuestra vida en que Dios... Y por eso leí el capítulo 2 y versículo 20, cuando Dios está hablando y Habacuc acepta la palabra de Dios. Lo único que le queda a Habacuc es guardar silencio y escucharle. Pero no solamente Habacuc, no, hoy en nuestro tiempo, todavía nosotros, hermanos, debemos de guardar silencio hacia la palabra de Dios. De Dios, si tú lo dices, guardar silencio es poner atención. Y por eso cuando empezamos el capítulo 3 de Habacuc, comienza el capítulo 3, es una oración, es una alabanza, hay adoración. Todo el capítulo 3 es un canto. Todo el capítulo 3 es la oración de Habacuc. Todo el capítulo 3 es una respuesta de Habacuc a la soberanía de Dios. El capítulo 3 es la respuesta de un hombre que acepta la voluntad de Dios. Y lo único que queda es adorarle, lo único que queda es bendecirlo, lo único que queda es ser fiel a ese Dios, porque ese Dios sabe lo que está haciendo. Y por eso mire cómo empieza. Oración del profeta Habacuc, capítulo 3, versículo 1. En tono de Siginot, una frase que significa un tono musical, una manera de cantar bien, porque Habacuc trabaja en el santuario, en el templo, es un levita, es una creencia que es un levita, por lo que dice al final del capítulo 3, o sea que levita eran profetas, pero tenía un servicio en el templo, que quizás era de los cantores que estaban ahí, y él termina con un canto su palabra profética. Y mire lo que dice, porque es hermoso lo que dice, oh Señor. Y que si usted está leyendo Reina Valera 60, dice, oh Jehová. Y la palabra Jehová, la palabra que identifica al Dios de siempre, el Dios que en sí no tiene nombre, el Dios que le dijo a Moisés aquel día en la zarza, Dios, si yo voy a Egipto y cuando me pregunten cuál es el nombre tuyo, ¿qué les voy a decir yo? Y Dios le dijo a Moisés, si te preguntan cuál es mi nombre, dirás, yo soy el que soy. Y esa es la palabra Jehová, la Yahweh en otras traducidas, el Señor, amo, dueño en el Nuevo Testamento. Oh Señor, dice la versión Las Américas, he oído lo que se dice de ti, he oído tu palabra. Y entonces, escuche hermanos, 5 cosas vitales en la oración de Habacuc. 5 cosas. Primero, número 1, he oído tu palabra. Escuche. Si algo usted y yo debemos estar siempre prestos, es oír la palabra de Dios. Y cuando digo oír la palabra de Dios, no es que usted me escuche tanto a mí, ni es que es predicador en la radio,
No es que usted escuche lo que dice la palabra de Dios. Y realmente a usted no le debe interesar cuando un predicador habla de sí mismo. Cuando cuenta su vida, el púlpito, ¿y a usted qué le importa? Ni eso produce fe. Lo único que produce fe es lo que dice la palabra de Dios. Y Él dice, he oído tu palabra, te he escuchado a ti. Y el escuchar tu palabra era una oración basada en una necesidad que tenía Habacuc. Escuchar la voz de Dios es esencial, es vital. Primero hay que escuchar la palabra de Dios y luego quizás podemos hablar. He oído tu palabra. ¿Y sabe qué sucede cuando escuchamos la palabra de Dios? Sucede algo. Hay temor. No, nunca podrá haber temor en usted, en mí, en la gente, si no escuchan la palabra de Dios. La palabra de Dios en sí misma produce temor. Habacuc no tiene miedo de Dios, pero sí respeto de Dios. Y cuando usted dice, yo respeto a Dios, lo que estoy diciendo, soy tan respetuoso lo que Dios está diciendo, que todo lo que Él dice será así. Si Dios dice que yo estoy muerto en delitos y pecados, es porque estoy así. Si Dios dice que debo arrepentirme, si no me condeno, tengo respeto hacia eso que Dios está diciendo. Me voy a condenar si no me arrepiento. Eso, ese respeto hacia una palabra que Dios dice. Cuando Nicodemo dialogaba con Jesús, Juan capítulo 3, cuando el Señor ni siquiera le dan buen saludos de una vez al grano, Nicodemo, si no nace de nuevo, no heredarás el reino de los cielos. Vital, que produjo de una vez temor en Nicodemo. El escuchar esas palabras abrió temor a Nicodemo para interesarse cómo era posible eso. Y el Señor vuelve a decir, si no naces del agua y del Espíritu, no entrarás. Fueron palabras que Nicodemo recibió en la profundidad de su corazón y se fue para su casa con un gran temor. Escuché bien, fue el único fariseo en toda la historia bíblica, el único fariseo. Cuando digo el único, fue el único. Es más, le hago un reto a usted. Lea los 4 evangelios. Si usted conoce otro fariseo, aparte de Nicodemo, y dije evangelios, no dije hechos, porque en hechos me sacas a uno. Dije los 4 evangelios. Y me menciona, yo también leí los evangelios, otro fariseo que también, no. Bueno, búsquelo y me lo dice. Quizá leí mal. Escuche bien, mis hermanos, lo que estoy diciendo, el único fariseo que fue a Jesús fue Nicodemo. A lo último, cuando Jesús tiene que ser sepultado, Él ofrece su vida, su labor, su servicio para Jesús. Y digo el libro de los Hechos porque te me va a salir con Pablo y Saulo, y por supuesto, pero estoy hablando de los 4 evangelios. Solo Nicodemo abrió su corazón, lo que Jesús le dijo produjo temor en él. Escuche, mis hermanos, la palabra de Dios, si usted es temeroso a la palabra de Dios, usted va a tener que actuar en base a ella. Si la palabra dice que debe arrepentirse, usted se arrepentirá, si hay temor. La otra cosa que hace Habacuc es olvidarse de él mismo como tal, y Habacuc piensa en el pueblo, piensa en todo Judá, no es egoísta en su oración. Él dice así, en la segunda parte del versículo: aviva, oh Señor, tu obra. O sea, Señor, la obra que tú empezaste, por favor, restáurala. ¿Cuál obra iba a ser esa? Aviva tu obra. ¿Cuándo va a ser? Después del juicio. No puede ser antes. O sea, Dios va a traer un juicio sobre Judá. Y Habacuc dice: Señor, vas a castigar a Judá, pero por favor, que no se muera Judá, que no se muera mi pueblo, que mi pueblo pueda tener una reacción hacia ti. Aviva tu obra, es tuya.
Lo que ha sucedido desde Génesis 3 es la obra de Dios. Hoy vivimos, somos parte de esa obra de Dios y seguiremos no sé hasta cuándo siendo la obra de Dios. Y si el Señor viene estando nosotros en vida, culminará Dios la obra estando usted y yo en vida. Pero es la obra de Dios, avívala. O sea, vas a castigarle, pero además de castigarle, restáurale. Esa es su petición. Avívala, Señor, es tu obra. Es un gran líder espiritual, Habacuc. Habacuc llora, se lamenta por los sucesos hacia Judá. Y número 4 dice así: en los cursos de los años manifiéstala. En medio de los años, dala a conocer. O sea, pasan los años y tu obra tiene que darse a conocer. Y hoy, mis hermanos, cuando usted y yo predicamos el Evangelio, estamos dándole a conocer a la gente la obra de Dios. El Evangelio dice la obra de Cristo, la redención de Cristo. Pero lo número 5, él pide algo importantísimo. En la ira, al final del versículo 2, en la ira, acuérdate de tener compasión. Y quizás su Biblia dice, no compasión, sino misericordia. O sea, Habacuc en su oración dice, Señor, Judá necesita un castigo, yo lo sé. Han pecado, hemos pecado. Necesitamos un castigo tuyo. Pero qué diferencia ahora. Cuando usted lee capítulo 1, los primeros versículos, hay tanta frustración por el pecado en Judá, que lo único que pide a Habacuc, Dios, haz algo, por favor. ¿Cómo es posible que el oprobio que hay en tu pueblo, cómo es posible que la violencia que hay, el pecado, castígalo? Es como él está orando, como quien dice, Dios, opera y no me interesa que tengas misericordia. Pero aquí en el capítulo 3, una vez de que Habacuc sabe lo que Dios va a hacer y que él acepta lo que Dios va a hacer, tiene una petición ahora un poco diferente. Señor, en el día de la ira, cuando venga ese juicio, Señor, no seas tan duro, por favor. ¿Podrías tener un poquitico de misericordia? Eso es lo que él pide. Escuche bien, mis hermanos. Cuando usted determine un castigo para su hijo, una vez más, sea un castigo sabio, pero que lo lleve hacia que su hijo, al final, su hijo reciba una corrección correcta. Llámese una restauración. En otras palabras, castiga a sus hijos, hágalo, pero hágalo también con misericordia. Hay muchachos que han dicho, mi papá no tuvo misericordia, vea cómo quedó. ¿Por qué usted renquea? Por una paliza que me dio papá. No tuvo misericordia. La misericordia de Dios va a estar fundamentada. Es la petición que tiene. Eso es su petición, mis hermanos. Y yo me pongo a pensar sobre esas oraciones que usted y yo hacemos muchas veces. Y me he puesto a meditar oraciones que yo he hecho muchas veces también. Porque hable bien a la gente. O sea, todas las peticiones le decimos a Dios lo que Él tiene que hacer. Y siempre lo que Dios tiene que hacer es lo que yo quiero que Él haga. Papá, pastor, mi hijo anda desordenadamente. Mi hijo anda mal, pastor. Pero ore por favor por él para que Dios lo bendiga. ¿Así? O sea, antes lloraba. Ahora yo, ¿oro o no oro? Porque si yo digo, está bien, hermana, y la queremos mucho la hermana en la iglesia, ¿no? Está bien, hermana, vamos a orar para que Dios lo bendiga. ¿Sabe qué estoy haciendo yo? Dios, no importa cómo él vive en su pecado, Dios bendice su vida. O sea, en otras palabras, ¿qué importa que viva como le da la gana? Nada más bendícelo. Sí, es como el ladrón, ¿verdad? Que con su compinche va a meterse a la casa y dice, uy, que Dios no nos haga, que Dios nos ayude y que nadie nos agarre, ¿verdad? ¿Verdad? Y cuando ya terminan de robar, viste, uy, nadie nos vio. O sea, Dios se metió con ellos.
Si hay una oración que necesita su hijo es: Señor, mi hijo merece su castigo de ti, pero ten misericordia de mi hijo. ¿Ves qué diferente? Ten misericordia de mi hijo. Que detrás de eso, mi hijo, venga misericordia y que mi hijo pueda volverse hacia ti. Aquí en nuestro país a alguien se le ocurrió ir en avioneta y llenar de aceite ungido, entre comillas ungido, y ungieron a Costa Rica para que los males se acaben. ¿Resultados? No. Nuestro país, quienes dirigen nuestro país, quienes están decidiendo leyes en nuestro país, tienen que arrepentirse. Porque es un país que con sus leyes le ha dicho: Dios, no te queremos. Dios, tu palabra no es importante, es lo que pensamos nosotros. Y hoy la gente decide que es pecado y que no es pecado. Ya no es Dios quien decide que es pecado, son los hombres. Y es muy probable que usted y yo muchas veces hemos dicho: bueno, esto que yo hago no es tan pecado como aquello. ¿Pero qué es entonces? Escuche, queremos muchas veces. Habacuc sabe que la ira de Dios va a venir. Y va a venir. No es una broma. Los que bromean son los padres con los hijos, malas abuelas. La próxima vez te castigo. Y sigue. Y tiene la del año pasado, ya la frase ni la dice. Nada más tiene que escribirla. Para que la vean, nunca hace nada. Sigue el hijo, y ya el hijo sabe que mi mamá es pura paja. Termina dándome en el lago. O sea, termina dándome un abrazo. Dios, cuando decide hacer un juicio, lo hace. Ese es Dios, ese es el Dios de la Biblia. Habacuc y Dios, va a venir tu ira, Judá lo merece, pero ten misericordia. Acuérdate de tener misericordia. Y entonces del capítulo 3, del versículo 3 al versículo 15, lo que usted lee en el canto de Habacuc es una historia de lo que Dios ha hecho en el pasado. Habacuc lo retoma y en el canto expresa lo que Dios ha hecho desde que el pueblo estaba en Egipto, cuando dice en el versículo: Dios viene de Temán y el santo monte de Parán. Hace como 20 años, hermano Belardo, no sé si se acuerda, que cantábamos un cántico que dice: Dios vendrá. Y era un canto que expresaba Habacuc capítulo 3 y versículo 3. Y lo que Habacuc está diciendo aquí, comienza a hablar, es que Dios a través de la historia vuelve al pasado a decir: Dios siempre ha estado obrando con juicio. Y por eso menciona lo que le sucede al pueblo pasando por Egipto, cuando estaba en Egipto. Todo eso está en versículo 15. Hechos históricos. Pero hay una palabrita que aparece ahí en el canto de Habacuc, al final del versículo 3, cuando dice: Dios viene de Temán y el santo del monte de Parán. Hay una palabrita entre paréntesis, no sé si su Biblia lo tiene, pero es la palabra Selah. No sé si la tiene usted ahí, cuando dice la palabra Selah. La palabra Selah no es una palabra muy fácil de interpretar, de buscarle un significado bíblico, pero aparece en medio de un salmo, al final de un salmo. Y realmente la palabra Selah, o lo que significa Selah, es como hacer una pausa y meditar sobre eso que dice. Medita en esto. Selah significa medita en esto. También significa detente y reflexiona. También significa haz una pausa y piensa en esto. También significa para y escucha. También significa haz un alto y considera. También significa detente, espera, escucha. Entonces te encuentras esa palabra en los salmos. Y es que recuerde, Habacuc 3 es un canto. Y entonces cuando él habla y Dios vendrá del monte para reflexiones, alto, Dios va a venir. Reflexione que Dios siempre ha venido. Dios siempre es fiel a su palabra.
Y quizás los textos más llamativos en el capítulo 3 son los versículos que van del versículo 17 en adelante. Y lo que va a suceder a todo Judá no es nada menos que el cumplimiento de lo que Dios ya había dicho. Un pueblo que no acepta, no responde al arrepentimiento, no responde a volverse a Dios. Hay personas así, no responden a volverse a Dios. Siguen en capricho, siguen ahí caminando en su pecado, siguen ahí siendo los mismos de siempre, no se vuelven a Dios. Lo único que les espera es el juicio de Dios. El versículo 17 es un cumplimiento de Deuteronomio capítulo 28. Yo quisiera que usted pueda ir a Deuteronomio 28 ahí en su Biblia. Busque capítulo 28 en su Biblia. Y mire lo que dice empezando en el versículo 31 del capítulo 28. Dios, hablando a través de su profeta llámese Moisés, primer profeta de Dios, y él profetiza una palabra para su pueblo. Y ese pueblo va a tener ese cumplimiento justamente despuesito del libro de Habacuc. Y dice, dentro de todas las cosas que Moisés les dice, o Dios les dice, tu buey será degollado delante de tus ojos, pero no comerás de él. Tu asno será arrebatado y no te será devuelto. Tu oveja será dada a tus enemigos y no tendrás quien te salve. Tus hijos y tus hijas serán dados a otro pueblo, se llama Babilonia. Mientras tus ojos miran y desfallecen por ellos continuamente, pero no habrá nada, oiga bien, pero no habrá nada que puedas hacer. O sea, no puedes evitar ese juicio. Versículo 49. El Señor levantará contra ti una nación de lejos, se llama Babilonia. Desde el extremo de la tierra que descenderá rauda como águila. Es el uso del lenguaje figurado que se usa en la Biblia para hablar de feroz, de algo veloz. Habacuc usa la palabra huracán. Va a venir Babilonia como un huracán contra Judá. Una nación cuya lengua no entenderás. Una nación de rostro fiero que no tendrá respeto al anciano, ni tendrá compasión del niño. Se comerá la cría de tu ganado y el fruto de tu suelo hasta que seas destruido. Tampoco te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni aumento de tu ganado, ni las crías de tu rebaño hasta que te haya hecho perecer. Y esa nación, sigue hablando de Babilonia, y esa nación te pondrá sitio en todas tus ciudades, hasta que tus muros altos y fortificados, en los cuales tú confiabas, ese es el templo, caigan por toda tu tierra, y te sitiará en todas tus ciudades, por toda la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Entonces comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que el Señor tu Dios te ha dado, en el asedio y en la angustia con que tu enemigo te oprimirá. De volver a Habacuc ahora. Escuchen, mis hermanos. Todo eso que leímos en el libro de Deuteronomio, muchos años antes, Dios había dicho, si tú caminas obedeciendo mi palabra, caminando mi temor, todas estas bendiciones vienen hacia ti. Pero si te sales de la obediencia, si te sales hoy de caminar contra mi palabra, de hecho te vendrán estas cosas. Y entonces cuando usted lee capítulo 3, Habacuc sabe que cuando venga Babilonia como un huracán, a cómo va a quedar la tierra de Judá, él aún mantiene su fe. Y entonces exclama
en el versículo 17 diciendo esto en Habacuc 3:17. Y entonces Habacuc, lleno de confianza en Dios, con una fe convincente, dice, aunque la higuera no eche brotes. O sea, la higuera está ahí, pero no va a echar nada, está marchita, está casi destruida. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las vides, en las viñas, aunque falte el producto del olivo, y los campos no produzcan alimento. Además dice, aunque falten las ovejas del aprisco. Y sigue diciendo, y no haya vacas en los establos. O sea, mire la crisis. Mire, hermanos, mire la situación que va a venir sobre Judá. Toda la destrucción que va a venir. Y a pesar de todo eso, entonces Habacuc resalta en el versículo 18. Aunque pase todo eso, con todo, dice Habacuc, yo, dice Habacuc, me alegraré en el Dios, en el Señor, en Jehová. Me regocijaré en ¿quién? En el Dios de mi salvación. Eso significa que Habacuc tenía fe. Escuche. Y yo le pregunto, mi hermano, su fe, ¿en quién está puesto? Porque hoy se vende un evangelio de prosperidad, un evangelio de materialismo, en lo que se ofrece. Y mientras que Habacuc va a vivir una situación donde no va a haber nada. Pero su fe no está fundamentada en circunstancias. Su fe está puesta en Dios. Y por eso el libro de Habacuc es un libro que nos habla de convicción de fe. Hoy, ¿y en qué vivimos hoy, mis hermanos? Y quizás podríamos decir, aunque la economía esté por el suelo, nosotros, aunque haya escasez de dinero, yo le digo que levante la mano porque todos vamos a levantarla. Aunque no haya empleo, hay un montón de gente desempleada. Aunque la situación política sea complicada, aunque todo parezca un desierto, con todo no importa lo que pase, no importa lo que puede ocurrir, lo anterior, otras cosas más, que podamos decir como Habacuc, yo me alegraré en Jehová. Mi gozo no depende de las circunstancias, depende del mismo Dios, quien me sustenta y tiene en sus manos mi vida. Usted debe pensar así. Además, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Con mi Dios estoy seguro. Pase lo que pase, sé a dónde iré y con Él me encontraré. Esa es la fe de un cristiano. Jehová el Señor es mi fortaleza. No la casa, no el carro, no el buen patrón que tengo. No. Quien me fortalece a mí es el Señor. En Cristo, dice Pablo, soy más que vencedor. Increíble que Habacuc mantenga su fe a pesar de lo que va a pasar. Mis hermanos, el trabajo pastoral para mí es yo fortalecer su fe. Es que usted esté preparado para vivir una vida de fe, no importan las circunstancias que le puedan venir en este año 2017. Que usted diga, las finanzas están bajando, pero mi fe se mantiene en Dios. Podrá haber una crisis de salud, pero aún así mi fe se mantiene en Dios. Puede haber situaciones en mi familia, pero eso no cambia nada, sigo con una convicción en mi Dios. Y por eso cuando leemos a Habacuc, después de esto, dice en el versículo 19, el Señor Dios es mi fortaleza. Y dice, y Él ha hecho mis pies como de las ciervas. Y por las alturas me hace caminar.
a veces cuando uno ve un poquitito alguna información de las siervas que hay en las colinas de piedras, en los desiertos, y uno ve esa sierva, ese ciervo, ese animal, cómo camina y pega unos brincos en medio de las rocas, y uno dice, ya se quiebra toda. Increíble. Lo has visto. Y uno ve ese animalito como anda por las rocas. Y por eso Habacuc dice, Dios, en medio de todo lo negativo que hay, me hace caminar. Es increíble cómo ese lenguaje de tomar ese animalito, y él dice, así el Señor hace conmigo. Él me hace caminar donde quizás muchos no podrían caminar. Me hace mantenerme fiel, a pesar de que muchos no serían fieles. Me hace no dudar de Dios, en medio de que muchos ya dudan de Dios. Me hace serle fiel y seguirle sirviendo, a pesar de que otros han renunciado al servicio. Por las alturas me hace caminar, y por eso termina al final para el director del coro, porque él trabajaba en eso en el santuario. Mis hermanos, tenemos que aprender a estar satisfechos, contentos con lo que Dios nos ha dado. Si quiero leerle un pasaje paralelo en el Nuevo Testamento de Habacuc 3:17, tienes que ir a leer Filipenses capítulo 4, versículo 11 al 13, cuando el apóstol Pablo retoma una vez más que Dios es el sustento de él y no las circunstancias. Y por eso Pablo dice algo como esto: no digo esto porque esté necesitado. Pablo dice, pues he aprendido, ahí está la clave, ha aprendido. Muchos cristianos no quieren aprender. Muchas esposas no quieren aprender de que puede haber una crisis económica y su esposo no le podrá dar los deleites que quizá le da hoy en el presente. Esposas que han mandado a sus esposos a enjaranarse porque no quieren bajar de nivel económico. Quieren ir al mismo restaurante que pagan carísimo. No quieren ir a la soda ahora de no sé de quién. No han aprendido. Quieren mantener un estatus económico y no se dan cuenta que no se puede ya. Y Pablo dice, no digo esto porque he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación, dice Pablo, en que me encuentre. Si hay que comer gallo pinto, comemos gallo pinto. Y para muchos, plato, ¿no? Yo sé que es caro comer gallo pinto ahora. Pablo dice, sé lo que es vivir en la pobreza. Increíble. Y Pablo tuvo que aprender porque él viene de una familia de ricos. Solo los ricos podían tener un hijo estudiando para ser fariseo. Solo una familia acomodada podría tener un hijo estudiando para hacerse fariseo de profesión. O sea, Saulo viene de una familia pudiente y ahora está en otra situación y él ha aprendido. Aquí está la clave, mi hermano. He aprendido, sé lo que es vivir en la pobreza, dice Pablo. Y lo que es vivir en abundancia, o sea, si hay abundancia, gloria a Dios. Si no hay, gloria a Dios. La fe se mantiene. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y por eso él termina el texto que usted y yo no sabemos de memoria, pero sin el contexto. El texto que usted aprendió de primero cuando se hizo cristiano. Filipenses 4:13, que todos los cristianos se saben de memoria, pero no saben el 12 ni el 11. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mentira, si no has pasado por el 11 y el 12, mentira que haces eso.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mentirosos son los cristianos. Recitan eso y no quieren ir al culto. Es que no quiero ir al culto, ¿por qué? Es que no tengo zapatos, son los mismos. ¿Y qué? Vivimos una vida materialista. Es que ya todos los hermanos me conocen los zapatos. Bueno, yo ni sabía qué zapatos tenía, pero hay personas que andan siempre pensando eso. Es que no tengo que ponerme. Y abre el closet. Mis hermanos, la fe no está condicionada a cosas materiales, mis hermanos. Último, el camino de Cristo aparecerán dificultades, obstáculos que superar. Incluso momentos de escasez, como le ocurrió a Israel y al profeta Habacuc. Pero estos son momentos donde debemos fortalecernos en Dios, pues al final veremos la bendición, victoria en Cristo. Si usted no aprende a vivir la realidad de su vida, ¿le vas a hacer la bien posible a su esposo o usted joven a tu mamá, a tu papá? Porque no te puede dar los caprichos que tú quieres. Tienes que aprender a vivir eso completamente. Si Dios te da la puerta para salir de alguna situación económica muy fuerte que te ha oprimido, piensa la próxima vez para que tengas más cuidado de cómo obrar en tu vida. Si tienes que guardar el carro por un tiempo porque no alcanza para gasolina, guárdalo, pero mantente en tu fe. Tenemos que aprender a una realidad, mis hermanos. Tal vez algunos estén diciendo, el pastor tiene mensaje negativo hoy, debería de predicarnos más bien la fe en que si yo declaro y decreto. Aquí no predicamos eso, ni funciona. La gente que vive declarando cosas sigue pobre. La gente que sigue declarando cosas se sigue enfermando. Y los únicos que están bien son quienes promueven los decretos, porque se llevan las ofrendas y se llevan los dineros y la gente queda sin recursos. Lo que me interesa a mí, hermanos, rescato en este libro de Habacuc es que la fe de Habacuc, sabiendo lo que iba a pasar, se mantuvo en Dios. Yo quisiera que este año 2017 usted pueda mantenerse fiel a Dios a pesar de cualquier cosa que le pueda venir a su vida. No tiene que decir amén, solo escúchelo.